Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a profundizar en una técnica y en una filosofía oriental hermosa. Hablo del Reiki, vamos a hablar un poco de su historia, vamos a hablar con una maestra en Reiki, Raquel Langa. Además tengo una conexión muy especial con ella, de forma sanguínea, una conexión sanguínea. Nos va a contar un poco de todo, nos va a contar la historia del Reiki, cómo nace, qué es el Reiki, cuáles son los principios del Reiki. Por ejemplo, principio 1 del Reiki: solo por hoy no te preocupes. Cómo nos invita a ser conscientes de esa energía ki que tenemos todos los seres humanos, de esa energía ki y de esa energía rei, de ahí viene el Reiki, esa energía universal. La capacidad que tenemos de equilibrarnos, de curarnos, de ayudar a otras personas también a ese proceso de salud a través de las manos. Y como ella decía, una de las cosas que más me costó a mí entender era la simplicidad que tiene esto, que no tiene nada que ver con el afán de protagonismo, de decir, no, yo tengo la capacidad y el poder de curar. No tiene nada que ver, me decía. Va a ser una charla muy linda, seguro que te va a gustar, espero que la disfrutes. Me vas a perdonar por los problemas técnicos. Vamos a concentrarnos más en el fondo que en las formas. Espero que lo disfrutes, este momento tan lindo. Vamos a conocer el Reiki. Estoy muy contento hoy por estar con Raquel Langa. Ella, además de maestra de Reiki, es mi tía. Qué orgullo para mí, ¿eh? Qué orgullo. Por favor. Bueno, doblemente contento por recibirte aquí en casa, porque nos visites, vienes de Argentina, y además por compartir un poco de tus conocimientos, como es el Reiki. Qué maravilla de conocimiento, ¿no? Es una práctica que está al acceso de todos, ¿sí? Así que invito a todos tus oyentes, a todos tus televidentes que se vinculen con Reiki, porque es una práctica absolutamente inocua y con muchos beneficios. Beneficios para uno mismo y beneficios para todos los que nos rodean. Porque verdaderamente que cuando uno está bien, nuestro vínculo cercano también está bien. Claro, se contagia. Y ya no somos peso, porque si alguien nos llega a preguntar, ¿cómo estás, Bebo? ¿Cómo te va? Aquí estoy. Bueno, aquí estoy, bueno, tirando, se hace lo que se puede. Claro, o sea, no sirve eso. Claro. Cuando vos te haces Reiki, da alegría del disfrute cotidiano. Si hay nubes, qué maravilla. Si hay el sol, qué lindo. Si está lloviendo, fantástico, me ahorro de regar las plantas hoy. Claro. Las plantas van a estar más verdes. Empezás a disfrutar lo que se te está presentando. Y esa energía tuya, positiva, incide necesariamente en los que están a la vuelta tuya. Tus compañeros de trabajo, tu esposa, claro, tu mamá, tu papá. Tu salud también internamente. Por suerte. Ajá. Por cierto que sí. ¿Qué es Reiki? Reiki es un término japonés, ¿sí?, que está compuesto por dos ideogramas. Rei, energía del universo, y Ki, energía individual. Entonces se da Reiki cuando nosotros como individuos entramos en concordancia con la energía del universo. ¿Sí? El equilibrio entre las dos energías. Y darnos cuenta que somos parte. O sea, es un término, Reiki es un término acuñado por un monje japonés llamado Mikao Usui, que vivió en Kioto, en Japón, a principios de 1900, y él, en su búsqueda de algo, sentía que tenía que ser una búsqueda importante. Él daba clases en una universidad en Kioto, y de pronto sus alumnos le preguntan cómo hacía Jesús para sanar con las manos. Ya. Perdón, dice, ¿profesor de qué? Parecería ser que era de términos de religión. Ya. ¿Sí? No está documentado eso, no lo encontramos. Reiki se basa mucho en una tradición oral. Okay. Y si bien ahora, en estos últimos años, estos últimos 20 años, hubieron maestros
que se dedicaron a hacer la fundamentación histórica basando documentos, historia, fechas. No pudieron llegar precisamente a qué materia daba en la universidad. Pero sintió que algo más había, además de poder dar una respuesta así como automática. Claro. Entonces empezó una búsqueda personal en él. En ese momento estaba de emperador el emperador Menji, que es el emperador que abre las puertas de Oriente hacia Occidente. Y esto lo vamos a entender de pronto viendo una película muy interesante que se llama El último samurái, que a las chicas se los recomiendo porque está Tom Cruise de actor. Entonces, cuando vemos esa película, podemos ver cómo las personas japonesas empezaron a dejar de usar el kimono como uso diario. Bueno, no se llama kimono, la ropa, es como una sotana que usaban los varones. Sí. Kimono es el término para ropa femenina. Y empezaron a usar trajes. Empezó a introducirse la cultura occidental. Por ejemplo, en la película narran cómo compran armas, y una de las armas que compran es como un cañón ametralladora. ¿No? O sea, no estamos hablando de allá lejos y hace tiempo, sino principios del siglo. Principios del siglo XX. Principios del siglo XX. Así que Usui era contemporáneo al emperador Menji. Sí. Y por eso, abriéndose esas puertas de Oriente, él llega a Chicago y se pone a estudiar Sagradas Escrituras y buscar más. Y sentía que algo le faltaba. Entonces volvió a Japón y se puso a indagar en todos los monasterios de budismo y de budismo zen. Llegó a uno donde el abad le dijo: tenemos una biblioteca donde tenemos sutras budistas. Sutras. Los sutras son rollos escritos en sánscrito por discípulos de Buda. Wow. Entonces, Usui sabía leer sánscrito y dijo: sí, me interesa mucho. Y se encerró en la biblioteca, no salió por tiempo prolongadísimo. Y cuando sale dice: tengo la comprensión de lo que sucede. Pero no sé, siento que algo me falta. El abad le sugiere que haga una meditación de 21 días en la montaña sagrada de Kurama. Wow. Y él hace eso. Cuando llega a la cima de la montaña, junta 21 piedritas y cada día, cada amanecer, tiraba una piedrita, porque así no perdía noción de en qué tiempo estaba. Y cuando tenía la última piedrita se da cuenta que pasaron 20 días y no pasó nada. Entonces estaba por tirar la última piedrita con total despojo ya de expectativa. Claro. Y en ese momento siente que una luz viene hacia él, lo golpea en el entrecejo y él se desvanece. No se sabe cuánto tiempo estuvo desvanecido, pero cuando él se recupera estaba como muy emocionado y vuelve extasiado. Y siente que tenía una energía que ya no tenía esa mañana. Y quiere bajar a contarle al abad lo que había pasado. Entonces, corriendo, se lastima un dedo, sangra, se acerca la mano, como naturalmente cuando nos pasa algo, nos tocamos donde nos duele. Él puso la mano y dejó de sangrar. Le llamó la atención. Después, es costumbre que cuando las personas que habitan en el monte Kurama, que son muy pocos, ponen una prenda adelante de sus casas porque están en condiciones de brindarle comida al peregrino. ¡Ay, qué lindo! Y entonces él toca la puerta, la atiende una joven que tenía hinchada la muela y estaba con sus ojos llorosos, y él le pregunta si le da permiso para ponerle las manos. La joven le dice que sí. Y él, al ponerle las manos, la joven siente tanto alivio y se le va el dolor, que muy agradecida viene y le sirve lo mejor que tenía y abundante. Y él estaba comiendo cuando entra el padre de la joven y le dice: pero por el largo de tu barba, por el aspecto de tu ropa, estuviste mucho tiempo en ayuno, no puedes estar comiendo de esta manera. Ajá. Y él se da cuenta que efectivamente, porque cuando las personas que hacen ayuno van disminuyendo la comida de a poco y después de a poco tienen que ir subiéndolo. Y él se da cuenta que efectivamente, pero también no se sentía mal.
Ah, Entonces también es algo que le llama la atención. ya. Cuando llega a la abadía le dicen que el abad no le va a poder atender porque tenía muchos dolores de artritis, que estaba recostado, descansando. Él insiste, acerca sus manos, el abad se le pasan los dolores y ahí De es pura cuando dice, intuición de él que iba poniendo las manos, ¿no? Lo exactamente. sentía que tenía que poner las manos. Y entonces él se queda ahí en la abadía viendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y el abad le sugiere que trabaje en una villa muy seria que estaba al pie de la abadía. Y él dice, bueno, sí, se dirige a la persona que estaba como a cargo de esa villa miseria y pide permiso para alojarse ahí y que le lleven comida todos los días y que él iba a estar haciéndole reiki a las personas que habitaran el lugar. Y bueno, sí, perfecto, genial, hasta que empezó a ver caras repetidas, porque la gente salía de esa villa y a través de la abadía los ubicaban en distintos trabajos en el pueblo. Y de pronto empezó a ver caras de vueltas repetidas. Entonces un día que estaba cruzando la calle, le pregunta a un joven, pero perdón, ¿yo no te conozco? Y el joven le dice, ay, sí, mi buen maestro, usted me trató, yo estuve viviendo en la ciudad, sí, pero ¿y entonces por qué estás acá de vuelta? Y él dijo, es que yo prefiero ser el dueño de mi propia vida, quiero elegir cuándo levantarme, cómo hacer la mía. Y entonces él se dio cuenta que algo estaba haciendo muy mal, porque él estaba creyendo que el otro necesitaba algo que en realidad no quería. Entonces, a partir de ese momento, él tomó una caña de bambú, le puso una vela, un farol en la punta y se fue con su caña de bambú a caminar las calles de los distintos pueblos. Y le decían, monje loco, es de día y tu vela está encendida. Y él decía, yo llevo la iluminación. Quien quiera saber más al respecto, que me encuentre tal día, en tal lugar, a tal hora. Y fue el momento en que empezaron a llegar al Reiki los que querían hacer cambios en su vida, no los que desde afuera creían que necesitabas cambiar algo. Ya. Porque vos cambiás cuando vos querés cambiar. Porque si no, no tiene sentido que desde afuera te impongan un cambio. Lo tenés que sentir vos a la necesidad de que como estás, algo te incomoda y entonces vos buscas el cambio. Entonces ahí cambió radicalmente la historia del Reiki y Usui muere en 1926, a 4 años de descubrir Reiki. Cuando él muere, uno de sus discípulos, llamado Chishiro Hayashi, lo sucede. Pero la particularidad de Chishiro Hayashi era que era una persona de alto rango militar, que pertenecía al ejército imperial japonés, que además era médico. Ya. Como era médico, ¿qué hace? Forma una clínica de sanación con Reiki. Wow. A esa clínica le llama Clínica Usui Shiki Ryoho, que en japonés significa Sistema de Sanación sin Medicamento del Dr. Usui. Ya. Entonces a esa clínica empezaron a llegar gente que necesitaba ser sanada. Un buen día, año 1934, llega una joven de 34 años que venía de Hawái, cuyos padres eran japoneses, y llega a Japón. Y llega en realidad para avisar que su hermana había muerto. No quería mandar un telegrama a sus padres dando una noticia tan difícil. Y en realidad llega para darla personalmente. Pero se ponen de manifiesto diferentes dolencias. Entre ellas, ella tenía un tumor, también tenía un asma desde niña. Ella se llamaba Hawayo Takata. Hawayo porque había nacido en Hawái. Y de esa manera, y la iban a operar por ese tumor que ella tenía. Y siente que había una voz que le decía, tu operación no es necesaria. Bueno, pero ¿qué hago entonces? Si ya estaba a punto de ser operada. Dice, consulta con el jefe de cirugía. Y de esa manera se levanta de la camilla, estaba ya en quirófano, preparada para su operación,
y le pregunta a quien de la manera de moverse consideraba que era el jefe. Y le dijo, no hay otra manera para mí. Y este hombre sorprendido le dice, depende cuánto tiempo tenga usted. Y dice, sí, yo tengo tiempo. Era viuda, 34 años, con dos nenas. Yo tengo tiempo. Entonces este doctor le escribe una carta para su colega, el doctor Hayashi, para que la atienda. Va a la clínica de Hayashi, es atendida por el cuerpo de reikistas que estaban trabajando ahí en la clínica. Ella sintió mucho calor y se puso a incursionar debajo de las mangas de los kimonos, porque decía, ¿dónde están las baterías? Como decía, ¿dónde están las pilas? ¿Por qué estoy sintiendo yo este calor? Y bueno, se rieron. Llegó Hayashi para ver qué es lo que llamaba la atención, porque esa risa, y decían, es que esta señora nos dice dónde tenemos la batería. y Hayashi dice, bueno, ella parece japonesa, pero en realidad es oriental, por eso pregunta. Y eso lo entendí viendo una película que se llama La Geisha, donde las mujeres no preguntaban en público, sino en la intimidad del hogar, recién si algo les llamaba la atención. Pero Takata estaba formada en una cultura occidental, se había criado en Hawái. Hawái pertenece a Estados Unidos, ella era norteamericana de nacionalidad, y de esa manera ella se cura no solamente del tumor, sino de este asma que tenía desde niña, y dice, no hay nada que sea más importante que este bienestar. Qué loco. Entonces se forma en Reiki, vuelve a Hawái y empieza a hacerle a sus parientes y a sus vecinos, y un buen día sale a la puerta y tenía una cola de gente para atender y dice, yo sola no puedo con esto. Escribe a Hayashi, le pide que vaya a Hawái a iniciar a más personas. Y viaja Hayashi con su hija, con una hija de él, y un viaje que iba a ser de 2 semanas dura 2 meses. Wow, increíble. Hay mucha documentación de esas fotos y todo. Y cuando él se vuelve a Japón, les dice a esa comunidad, les dejo acá una maestra. Entonces Takata quedó como maestra. Takata vivió hasta el año 1980. O sea que hizo un trabajo tremendo de difusión del Reiki, y el Reiki que se conoce en Latinoamérica, el que se conoce en Europa, viene de la mano de Takata. ¿Y cómo, cuando se crea el hospital, desde ese punto, se establece un sistema de Reiki? Porque entiendo que venía... Me parece que ahí es cuando Hayashi, de alguna manera, estipula la metodología. Cuánto tiempo las manos en tal lugar, cuánto tiempo las manos en tal lugar. Me parece que es Hayashi, porque ya Takata lo recibe así. Takata lo único que sé que hizo con respecto a su variación, con respecto a la formación que ella tuvo, hay unos principios en Reiki, son 5. Solo por hoy no te preocupes, solo por hoy no te enojes, honra a tus padres, maestros y mayores, gánate la vida honestamente y demuestra gratitud hacia todo ser vivo. Y de esos 5 principios se dice que el que Takata aumentó es honra a tus padres, maestros y mayores. ¿Y por qué lo aumenta? Porque en Japón eso es carne. Eso está desde el niño, desde que nace y en su formación absoluta. Pero en la cultura occidental no. Entonces ella lo vio necesario a esto de poner claramente honra a tus padres, maestros y mayores. Qué bueno. Entonces ese fue un principio que ella adiciona a estos 4, y estos otros 4 principios se los lee muy claramente en la tumba de Usui, que está en Kioto. Y bueno, Usui es el que deja estos principios. Usui es el que deja los principios, el fundador del Reiki. Bueno, no sé si podemos hablar de fundación, es el que le pone en término a esta manera de enseñar una conexión de energía. Porque hay distintas maneras de transmitir energía. La gente católica lo hace a través de las manos, con el grupo de carismáticos. Los chamanes en Norteamérica
de las tribus también aplican las manos. O sea, hay distintas maneras de transmitir energía. O sea, la transmisión de energía es milenaria. Ahora, con el nombre Reiki a partir de 1922. Claro. Porque hablando de la técnica, para los que no conocemos o estamos así como que un poquito que necesitamos conocer más a fondo, la técnica es imposición de mano, pero tocando, ¿no? Piel con piel. Me gusta porque usaste un término que yo siempre quiero evitar. Ah. Es imposición de mano. Ya. Yo no lo uso porque siento que el término imposición de mano tiene una connotación religiosa importante. Ya. Y si algo pasa con Reiki es que no tiene ningún tipo de conexión religiosa con nada. Fuera de dogmas, fuera de formas. Takata decía, Reiki on, Reiki off. Reiki on, Reiki off. Acerco las manos, enciendo Reiki. Saco las manos, apagué Reiki. Y eso es todo. Y eso es todo. O sea, si yo comencé con Reiki en el año 1999 y juro que lo que más me costó aceptar de Reiki es su simplicidad. Y también dejar de lado mi ego, porque yo quería ser protagonista en eso que estaba sucediendo. Soy yo la que está haciendo esto, ¿no? O yo lo estoy haciendo bien. Ajá. Y no hay manera de hacerlo bien o hacerlo mal al Reiki, porque el reikista solo es un canal. La energía pasa a través del reikista y se terminó. Pero todo eso bonito que pasa con Reiki, las sanaciones y todo, no es mérito del reikista. El reikista no es protagonista en absoluto. El protagonista es esa persona que interrumpió su cotidianidad para decir, bueno, acá estoy, quiero recibir la energía. Y es el vínculo de esa persona receptora de Reiki con la energía universal. Ellos dos son los protagonistas en esa simbiosis. Entiendo. Que se permitieron darse uno a otro. Qué bien. Pero sí es cierto que es necesaria esa formación para que sea un canal realmente, ¿no? Sí. En esa formación es una formación muy particular porque no está tan llena de contenido intelectual, sino de práctica y para el caso de los primer nivel, de 4 iniciaciones, ¿sí? Una por día. Un curso de Reiki dura 4 días y se recibe una iniciación por día. A partir de la 4ª iniciación, vos tenés Reiki en tus manos hasta el día que te mueras. No necesitas hacer otro nivel. O sea, hay 3 niveles dentro de la práctica de Reiki. El primer nivel, que te conecta con la energía y te permite hacerte Reiki a vos mismo y a cualquier otro ser vivo. No solo a un pariente o a otro amigo, sino también a las mascotas, sino también a las plantas. A las plantas, mira qué lindo eso. Entonces, a todo ser vivo le puedo acercar las manos y acercar energía. Es muy lindo hacerle a las plantas, vos ves enseguida que una planta que está un poco triste por una helada o algo, o un periodo de sequedad, le hace Reiki, es importantísimo su recuperación. Y si querés hacer el segundo nivel, lo tenés que hacer después de un año de práctica del primero, mínimo, y es para hacer Reiki a distancia. ¿Y cuándo necesitarías hacer Reiki a distancia? Si tenés a alguien que vive lejos o que de pronto Reiki te demande la energía para irte involucrando más. Y el tercer nivel es hacer la maestría, es decir, ¿estás dispuesto a dedicar tu vida a la difusión, a la enseñanza de Reiki? No se hace el tercer nivel por esnovismo. No se hace el tercer nivel porque, quiero otra conexión con la energía. No, se hace si realmente el compromiso es muy fuerte y es auténtico. Qué lindo. Sí. Yo logré iniciarme como maestra en el año 2008 y tuve la maravillosa bendición de que mi maestra de maestría sea Philly Furumoto, que era nada más y nada menos que la nieta de Takata. O sea que la conexión que yo puedo tener con Reiki es muy directa con la línea original, con la fuente. Y tía, ¿qué podemos decir que te enseñó Reiki, que lo hayas vivido, que lo hayas aplicado? ¿Cuál es esa esencia de utilizar Reiki?
Lo que siento quizás es esta necesidad de ser consciente de que somos protagonistas absolutos de nuestra realidad. Eso quiere decir que si estamos teniendo muchas dolencias y muchos pesares, de alguna manera la estamos generando. Re fuerte esto, re fuerte, porque es más lindo asumir el papel de víctima, ¿no? Mira lo que me tocó, mi mamá que no me quería, ay, mi papá me pegaba, ay, que no tengo trabajo y vivo quejándome. Cuando me conecto con Reiki, empiezo a hacerme Reiki, dejo de ese papel inútil de víctima y me vuelvo protagonista, de querer hacer el cambio que necesito en mi vida para darme cuenta que mi vida es mi responsabilidad. Yo nací sola, me voy a morir sola, con todo lo que yo hice y sembré y generé en mi vida. No me llevo más nada que todo lo que di, no lo que recibí, todo lo que di. Entonces, lo que fui capaz de hacer, ¿no? Lo que fui capaz de dar. capaz de dar. Entonces, ¿qué puedo dar genuino mío? Una sonrisa todas las mañanas, por ejemplo, ¿sí? Empezar a darme cuenta que tengo que disfrutar más y fluir más. Dejar de que el clima sea como yo me propuse que sea. Ay, me compré una malla nueva, quiero ir al mar. Uy, pero se puso nublado, que la recontra. No, se puso nublado. Genial, veré una película, una serie de Netflix y la disfrutaré. Veré un podcast de Bebu y lo voy a disfrutar y ya está. Acepto que lo que me está sucediendo es algo con lo cual yo voy fluyendo, aceptándolo y de alguna manera entendiendo que está ahí para mi crecimiento personal. Y no pelearme con lo que me está sucediendo, pelearme siempre. Que el presidente, que el gobernador, que mi mamá, que mi esposa, que mi jefe. Y sí, mira lo que me hizo mi jefe. No. Yo soy responsable de estar bien. ¿Y cuándo estamos bien? Si nos empezamos a dar cuenta, cuando nos damos la oportunidad de estar conectados con el amor. Perdón, ¿podría ser ese rey, esa energía, ¿no? ¿Y por universal? Qué no? ¿Y por qué no? Exactamente. Cuando estamos conectados con el amor, pocas cosas nos afectan. Nos pusimos de novia, ay, llegamos tarde a casa. ¿Y de dónde vení? Ay, mamita querida, un beso. Ay, sí, vos sabés que sí, fui al cine. Ya, no me interesa. Yo vivo en Argentina las fluctuaciones económicas son así, ¿no? Cuando estaba teniendo mi cuarto hijo, lo tenía en brazos, así, estaba en la clínica y viene mi esposo y me dice, hay un corralito, no podemos sacar la plata del banco, no sé cómo voy a hacer para pagar la clínica, los cheques no tienen validez, no entran, no sé cómo voy a pagar la médica, la doctora. Y yo decía, sí, mira, mi chico, precioso. No me enteré. Tengo esto, qué mal. No me enteré de que hubo un corralito, ni las circunstancias económicas, ni la presión, ni nada. Claro. Vos estás fluctuando en amor. Lo que pasa es que muchas veces asociamos amor con amor de pareja, amor a los hijos, amor a los padres. Y en realidad el amor es el amor a la vida. A la vida. El amor al poderme despertar y abrir los ojos y empezarme a enamorar de mí mismo y de lo que me tocó hoy en el día. Y a tener disfrute de esa situación que me está tocando en ese momento. A veces puede parecer que no es tan linda, qué sé yo, si me duele la muela, pero si yo puedo superar la victimización de esa situación de que me duele la muela, qué suerte que hay dentistas, qué suerte que tengo una obra social, qué suerte que mi médico es de confianza. Y empiezo a ser más agradecido, me empiezo a conectar con el agradecimiento. Acuérdate que uno de los principios del Reiki es demuestra gratitud hacia todo ser vivo. Empiezo a conectarme con el agradecimiento, más que mirar lo que supuestamente me está faltando. Lo que vos mirás es lo que se agranda. Claro.
Le das importancia. Porque le das importancia, porque es lo que te estás dando, llamándote la atención y es lo que va a centrar tu conexión. Claro. ¿Sí? De pronto estás en un lugar y decís, ay, sí hay una tela, pero mira en aquella tela de araña que está en la esquina. Ah, la tela de araña que está en la esquina. Oh, la tela de araña que está en la esquina. Ya pasó una semana, no la viste. Claro. Pero basta que te digan que está la tela de araña o que vos quieras verla. Sí, sí. ¿Sí? Fue muy interesante. En una oportunidad estaba en un lugar donde hacían masajes de relax. Y yo le digo a la dueña del espacio, uy, qué pena que justo te han puesto una parada de colectivo en la puerta y eso hace mucho ruido cuando están frenando el colectivo y entrar y el ruido de los autos. Y ella me dice, solo es cuestión que lo integres. Entonces cuando integras, ya el sonido no te molesta. Ajá. Forma parte de... Claro. Y ya no te molesta. Y no estás peleando con el sonido. No estás peleando con el sonido. Claro. ¿Sí? Sí, totalmente. Tía, igual en la parte personal, cuando decides hacer Reiki, ¿fue por un tema de salud que fue un cambio total? Yo empecé a hacer Reiki por pura curiosidad, porque hubo un maestro norteamericano que se molestó en ir hasta Salta, que queda al norte de la República Argentina. Es una ciudad perdida entre medio de los cerros, inaccesible, nadie se le ocurre ir. Y él fue a dar un curso y yo lo conocí ahí, me dio mucha curiosidad, lo hice, pero en esta fluctuación de ego interna me parecía que si yo no era protagonista, si no memorizaba algo, porque yoga me permitía a mí lucirme, Control Mental Silva me permitía lucirme, y esto es pongo mano, saco mano. Mi hija tenía 14 años, hace el curso conmigo, y cómo el Reiki que haga mi hija, que tiene 14 años nada más, puede ser igual al mío, ¿viste? ¿Cómo puede ser eso? Y me costó aceptar esa simpleza de Reiki, ¿no? Pero a los 8 meses tuve un dolor de columna tremendo y tenía que operarme. Empecé ahí a tener tiempo para hacerme Reiki y me daba cuenta la diferencia. Y bueno, hasta el momento no me operé. ¿De la columna tenías una hernia? Una hernia extruida. ¿Que estabas a punto de operarte? A punto de operarme, que los médicos traumatólogos decían esto necesariamente debe ser operado porque si no, no tiene solución. Y el dolor es tremendo, es peor que un dolor de parto, eso se lo aseguro. Sin embargo, con Reiki pasó. O sea, no pasa porque me hice una sesión, pasó a través de un tiempo, ¿no? Me debo haber hecho todo un mes seguido, pero yo empecé a sentir alivio desde la primera vez que me puse. Mira, qué lindo. A partir de ahí ya decidiste profundizar en Reiki. Ahí pedí al maestro que viaje de vuelta a Salta, que mis otros hijos querían iniciarse en Reiki, mi mamá quería iniciarse en Reiki, yo quería hacer el segundo nivel, o sea, de pronto de alguien que le pareció que eso no podía ser tan válido o tan cierto, de pronto estaba muy involucrada. Y ahí empezó un camino realmente intenso. Qué lindo. Al poco tiempo pedí hacer la maestría, tuve la oportunidad de conocer a Philly Furumoto, y ella me aceptó como su discípula y fue una maestra extremadamente exigente. Y me vinculó de una manera muy comprometida con Reiki. Qué lindo. Bueno, pues nos sirve mucho esta visión para conocer ya no solamente una técnica, sino una filosofía, ¿no? de vida, porque va más allá de una técnica, va primeramente, entiendo que con una responsabilidad interior, ¿no? Creo que comienza con una práctica, o sea, de hacerme yo, y después empieza a abrirse un mundo muy amplio. Quizás de filosofía, como dices vos, me empiezo a conectar con lo que ya tenía conocido antes como algo superior, porque te empezás a preguntar de dónde viene esa energía, porque sos absolutamente consciente que la energía no es tuya, ni que vos sos el chamán, ni el sanador, ni el iluminado, para nada, pero algo está pasando ahí y entonces empezás a reconocer la presencia de algo mayor.
Y depende cuál sea tu religión, vas a empezar de vuelta a vincularte con esa esencia. Qué lindo. Sí, te empezás a conectar con, bueno, esta energía viene de algún lado, y empezás a ver como una profundidad espiritual creciendo dentro tuyo de forma natural y reconociéndolo como que verdaderamente existe y está ahí acompañándote Claro. y Y sirviéndote. esperándote también, ¿no? A que Y tú... esperándote, Ok. y esperándote a que salgamos de ese espacio de inconformismo, salgamos de esta situación de sobrevivir la vida y empecemos a disfrutar la vida. Eso es responsabilidad nuestra. Y tendríamos que ser muy conscientes de que debe ser así y poner todo nuestro empeño de no ser sobrevivientes. Claro. De ser personas comprometidas con la vida y dando lo mejor de nosotros, Claro. para crear un mundo distinto, un mundo de mucho más amor, de mucha más plenitud, donde los juicios quedaron de lado, donde los partidismos tienen que quedar de lado. O sea, está bien que me guste el rojo o me guste el negro, pero si no sos rojo yo no te hablo, ¿viste? O sea, y no solamente hay estas discrepancias por temas políticos, sino también futbolísticos. Sí, por todo. Sos de aquella ciudad o de aquella otra. Sí. Es como que queremos polarizar. Claro. Y en realidad somos uno. Somos uno. Podemos a través de Reiki sentir esa unidad, no solamente con el universo, sino con mi par, con mi coterráneo. Claro. Qué lindo, tía Raquel, Un por placer. este momento. El placer es mío y bueno, seguimos en la labor de compartir estos conocimientos tan lindos y tanta necesidad que tenemos de hacerlo y vamos a seguir profundizando en estas maravillas que tiene el Reiki. Va a ser un placer enorme. Y a toda la gente que están viendo, si quieren ir a Argentina e iniciarse el Reiki, los espero. Ahí estás, en si Salta. No, organicemos acá en España o organicemos en Alemania o donde sea, Muy porque bien. gracias a Dios la vida en este momento me regaló la oportunidad de estar retirada, de estar jubilada y disponer de mi tiempo de manera maravillosa. ¿Hay alguna forma en la que la gente se puede comunicar con vos? ¿Algún Facebook, algún Instagram? Las dos. ¿Las dos? Facebook, sí, tengo dos Facebook, de Raquel Langa y también de Salta Reiki. Salta Reiki. Muy bien. Instagram también. Ok. Y bueno, WhatsApp. El WhatsApp nos permite, no importa dónde estemos, podemos estar comunicados a través de una videollamada. Buenísimo. Que nos da tanta cercanía y tanta... Claro. Bueno, podés poner el numerito Genial, ahí abajo. Perfecto, lo ponemos. Porque es más 54 es Argentina, 387 es mi ciudad Salta, y después 6-855-970. Muy bien. Lo pones abajo, me hacen un WhatsApp y entramos en comunicación, encantados. Tía. Un placer. Qué lindo. Un placer. Gracias. Gracias a vos. Yo sí que me sentí un poco iluminado porque me está dando aquí el sol. Re iluminado.